Está de moda los podcasts, sí, y está de moda los videopodcasts, ¿verdad? Pero, la idea de grabar un podcast es que va a una aplicación de podcast. Hablemos de Spotify, por ejemplo, donde la gente te va a escuchar. Por eso es importante el sonido. Es decir, ni siquiera necesitas una cámara. Diego, es que está de moda subirlo a YouTube, que la gente lo vea a uno. Sí, tienes toda la razón. Aquí nosotros lo estamos haciendo. Entonces vamos a usar una cámara. ¿Qué cámara usar? No se preocupen tanto por la imagen, preocúpense más por el audio. Entonces podemos grabar desde un celular, poderlo poner en un trípode o en una mesa, en un soporte que tengas, que esté fijo y que tú puedas hablar frente a tu cámara. Estar frente a una cámara no es fácil y la cámara intimida mucho. La experiencia, definitivamente el hacerlo te hace quitar ese miedo a la cámara. Diego, hecho es mejor que perfecto. La cantidad en estos casos, y en la gran mayoría, yo pensaba que no, es mejor que la calidad. ¿Por qué? Yo le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo me va a decir eso? Entonces él me decía, Diego, porque la cantidad te lleva a tener una mejor calidad. Bienvenidos a Enfoco Podcast. En este primer episodio vamos a hablar precisamente de los podcasts, porque los podcasts ahora están de moda y más que los podcasts también están muy de moda los video podcasts. Para hablar de este tema tenemos a nuestro compañero Daniel. Daniel, bienvenido. Buenas, Diego. Contento de empezar este nuevo proyecto del podcast. Pues vamos a ver qué recomendaciones les tenemos, cómo fue nuestra experiencia y pues bueno, las diferentes perspectivas que tuvimos cada uno como partícipes de este proyecto. Claro que sí. Antes de eso queremos pues presentarnos. Mi nombre es Diego Delgadillo, yo soy realizador y productor audiovisual. Soy el creador de la productora audiovisual colombiana Foco Films, y este tema de podcast lo hemos hecho bastante con nuestros clientes, pero es la primera vez, por eso es nuestro primer capítulo, que lo hacemos para nosotros mismos. Y en estos episodios y en este podcast de Foco lo que queremos hacer es enseñarle a todas las personas es todo el tema de producción audiovisual, todo el tema de producción fotográfica, ahorita con el tema de los podcasts también, cómo hacer unos buenos podcasts. Y más que eso, llevarlos a este mundo tan bonito que es el mundo audiovisual, un mundo que Dani también hace parte. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, como tú decías, soy comunicador social, pues no tiene mucho que ver directamente con lo audiovisual, pero pues sí he visto bastante de eso a medida de la carrera. Estoy ahorita aquí trabajando con Foco Films, ahora soy pues, colaborador, ya llevo un poquito de experiencia en esto y pues ha sido bastante gratificante. Quisimos que Dani estuviera en este podcast también porque, como tú lo dices, llevas muy poquito con Foco y obviamente te estás empapando mucho, obviamente, a nivel de producción audiovisual, ¿no? Ya que tu carrera es comunicación social, pero pues te estás empapando mucho más con el tema de producción audiovisual. Entonces, ¿quién mejor para que nos acompañe en este podcast, para que nos hables de su experiencia, desde su conocimiento, ¿sí? Y también desde su punto de vista como, llamémoslo así, entre comillas, una persona nueva en la compañía, aquí en la productora. Entonces, empecemos a lo que vinimos. Bueno. ¿Cuáles son las recomendaciones que vamos a darle a todas las personas que nos están escuchando en este episodio? Bueno, en este episodio tenemos unos temas específicos que vamos a tratar, recomendaciones tanto generales en lo que consiste el podcast como recomendaciones técnicas ya desde la experiencia de Foco. También tenemos pues nuestra propia experiencia de cómo ha sido el crear este podcast. Este primer podcast en específico. Perfecto. Y las perspectivas, tanto la tuya como profesional en este mundo del audiovisual, en lo de armar el podcast y como estar detrás de cámaras de todos estos procesos. Uh-huh. Y desde la mía como alguien nuevo en este mundo. Perfecto. Entonces pues eso es lo que vamos a tratar. Entonces empecemos. Recomendaciones generales, ¿qué tenemos? Bueno, la primera recomendación general, y pues supongo que se aplica a todo tipo de podcast, es tener una temática de qué se va a tratar tu podcast. Es correcto. Entonces, pues ahora nosotros acá en Foco Podcast, nuestro podcast se va a tratar de el mundo audiovisual. Tanto video, audio, fotografía, todos estos temas. Enseñanza de producción audiovisual fotográfica. Exacto. Enseñar y aprender nosotros también, obviamente, sobre todo este tema del audiovisual, que es bastante amplio y bastante... Eso me gusta lo que tú dices. Aquí enseñamos, queremos enseñar, pero también aprendemos, porque aquí en este medio se aprende todos los días. ¿Cómo vamos a aprender? Por medio de la experiencia. Y basado en eso queremos decirle y contarles a ustedes qué es lo que debemos hacer
al crear una productora, al crear un video, al crear contenido audiovisual y también decirles qué es lo que no debemos hacer. Entonces, una temática, claro, que sea clara la temática, ¿sí? Que si tú vas a hablar de árboles, en todo tu podcast tienes que hablar de árboles. No puedes hablar Mantener después, la temática. no puedes hablar después que de edificios y después hablar de carreteras, no. Tienes que tener un tema específico y procura hablar siempre de ese tema específico, ¿verdad? Exacto. La siguiente, pues, que sería tener un título adecuado también para el podcast, un título obviamente también llamativo, porque pues la idea es atraer gente a tu podcast, entonces, Exactamente. y que pues dé como esa primicia a lo que vas a hablar. Exactamente. Sí o sí, no solo la temática, sino agrégale un título a tu. Obviamente tiene que estar basado en la temática que tienes, pero como dice Dani, agregarle un título interesante. Ojalá sea más que creativo, sea auténtico. ¿Qué es Exacto. autenticidad? Que sea de ti, o sea, que sea algo de lo que tú estés hablando, de lo que tú estés enseñando, sea lo que sea. Sí es importante que sea muy auténtico. Y entre más auténtico, más creativo se vuelve. Eso sí, yo lo tengo clarísimo. ¿Cuál es Listo. nuestro siguiente consejo? O siguiente recomendación es tener en cuenta quiénes van a ser los participantes. Obviamente, pues ahorita nosotros estamos los dos acá, pero pues si tú vas a tener un invitado, tener en cuenta eso, tener en cuenta qué invitado vas a traer, lo mismo, que se acople a la temática, porque Ujú. no vas a tener un podcast audiovisual y vas a traer, no sé, a un constructor. Tienes toda la razón. Ahí es importante varias cosas. La primera es, como tú lo dices, tener en cuenta quiénes van a participar en tu podcast. En un podcast puede participar una sola persona, ¿sí? Yo puedo estar solito hablando, lo puedo hacer obviamente con un guión, puede ser con un teleprompter o mirando el celular o con ideas claras de lo que vas a decir frente a cámara. El segundo es cuando tengas uno o más invitados. En este caso, digamos que estamos los dos como un equipo de trabajo, pero pues tenemos una conversación. Entonces, sí o sí, somos dos personas que participamos en este podcast. Ojalá, y no sé si yo me esté adelantando, pero creo que es la siguiente recomendación es, ojalá tengas a alguien que esté detrás de cámaras. Es importante que lo tengas. Igual, aquí vamos a hablar de las personas que quieren crear su propio podcast, ¿sí? Con lo que tengan, como decimos aquí en Colombia, con lo que da la tierrita, pero Exacto. sepan cómo llevarlo y cómo construirlo. Así no tengan muchos equipos, ya sean audiovisuales, técnicos y demás. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero que sí, si quieren hacer, si tienen un buen contenido para compartir, que lo puedan hacer con las recomendaciones que les estamos dando aquí en este podcast. Exacto, lo que tú decías, o sea, tener en cuenta quiénes van a ser los participantes, porque tanto como frente a la cámara participa gente, atrás también. Siguiente Perfecto, tema, claro que sí. también se complementa con eso. O sea, si vas a tener un invitado, pues respetar sus tiempos, tratar de hacer sentir cómodo al invitado. Atender bien al invitado, ¿no? Esa Exacto. es la recomendación, atenderlo muy bien, hidratación siempre, un tintico, como decimos aquí en Colombia, bueno, un café, una aromática, un juguito, eso hace parte también de una buena atención para tu podcast. Con el tema de respetar espacios, son básicamente, se divide en dos temas, llamémoslo así. El primero es respetar el tiempo de tu invitado, ¿cierto? Es decir, Claro. si tú los citas a las 5 de la tarde, pues si el invitado te llega a las 5, pues la idea es que tú ya tengas listo tu set para poder empezar tu podcast y no hacerlo esperar, ¿no? Que llegue a las 5 y que tu podcast estés apenas armando y estés haciendo pruebas y demás. Eso no es bueno, eso no es saludable. Entonces la idea es también respetar ese tiempo del invitado como tal. Claro, es bastante importante eso porque pues a la hora de, listo, el invitado te puede aceptar que no tenía las cosas armadas, pero igual el invitado por tratar de salir rápido, de terminar, que tiene cosas que hacer, pues va a omitir muchos temas que tal vez pueden ser de gran importancia en lo que tú estás hablando en el podcast. Entonces puede parecer algo así como que, ay, sí, no, pero es que también conlleva algo más importante que puedes estar perdiendo información valiosa que pueda aportarte el invitado. Entonces es bastante importante ya como tener una preproducción adecuada para que cuando llegue el invitado lo sea iniciar nada más. Tienes toda la razón, muy bien, muy buen apunte, Dani. Eso sí es muy cierto. Y con el otro tema que les hablaba del tema de respetar los espacios, es que si tú traes un invitado, es porque le vas a hacer preguntas, ¿verdad? Y si le vas a hacer preguntas, pues por favor, deja que la persona invitada conteste tus preguntas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hemos visto diferentes podcasts, video podcasts también en YouTube, por ejemplo, donde al invitado no lo dejan hablar. Le hacen una Ujú. pregunta, él va a responder y la persona que lo está entrevistando se mete, lo interrumpe y se pone a hablar de sí mismo. Por favor,
no estamos hablando de nosotros, estamos hablando con el invitado y hay que respetar esos tiempos del invitado. Ojo, una cosa es respetar el tiempo de respuesta del invitado, ¿sí? Pero otra es también ser conscientes del tiempo que tengas para tu podcast y también si el invitado te responde tu pregunta, pero luego se pone a hablar de otros temas, ahí tú respetuosamente, pues tú lo interrumpes para que puedan continuar con la temática que tienen. Recuerden que es muy importante cuidar la temática y el título de tu podcast como tal. Exacto, y eso es lo que íbamos con el siguiente punto, manejar los tiempos del podcast, tanto como para una introducción, tanto como para que el invitado se presente, para que responda, para que tú hables, o sea, manejar esos tiempos también es bastante importante porque pues por hablar y que el invitado se extienda, pues de pronto, por estar hablando tanto de la presentación se le olvidó qué era lo que iba a decir de las partes técnicas y se perdió información, o sea, eso es bastante importante, manejar eso porque con cualquier cosita se puede perder información valiosa y pues que realmente aporte al espectador. Clarísimo hasta ahí. Por ahí yo tengo un adicional que nos está pasando. Recuerden que este podcast también es un podcast experimental, llamémoslo así, ¿no? Porque también Claro. vamos a hablar de nuestra propia experiencia y de conclusiones generales al final de este podcast. Pero digamos, hay otro tema que también es importante y me estoy dando cuenta en este momento, te está pasando a ti. Usen una silla fija para su invitado. Si usan una silla movible como esta, aquí yo me estoy moviendo, ¿sí? Lo más probable es que el invitado también se pueda mover y si esté moviendo, de pronto se sale del plano, ¿sí? A mí también me puede pasar, pero bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Usen una silla fija, si tienen sillas móviles como estas de escritorio, pues procuren o háganle la recomendación a su invitado de que no Sí, qué se mueva inquieticos. mucho. Gracias. Listo, Dani, entonces seguimos con Listo. recomendaciones Aquí ya es donde vamos a hablar más desde la experiencia de las recomendaciones técnicas. técnicas. Y pues obviamente al tratarse de un podcast, lo primordial en un podcast es el sonido. Ajá, es correcto. Es lo primordial, independientemente que también estés haciendo un video podcast, pues obviamente lo importante es el sonido, porque Exactamente. no deja de ser podcast. Exactamente. Está de moda los podcasts, sí, y está de moda los videopodcasts, ¿verdad? Pero, si tú vas a grabar un podcast, ¿cierto? Si le vas a llamar, si lo vas a denominar podcast a tu grabación como tal, lo importante, chicos, lo importante es el sonido, ¿sí? Nosotros esta entrevista la podemos hacer con unos micrófonos de solapa, podemos usar un boom también, unos micrófonos tipo boom, pero estamos usando estos micrófonos con estas bases porque estamos grabando el audio. No sé si en la cámara de Dani se ve, allá atrás estamos grabando, ahí, muéstrales Dani, ahí se ve. Y estamos grabando el audio por aparte aquí con estos micrófonos, con una tarjeta de sonido que está acá. No sé si en la cámara general se alcanza a ver con esta tarjeta de sonido. Y lo estamos haciendo de manera individual. Grabamos audio por aparte y obviamente grabamos pues el video y obviamente las cámaras también tienen sus propios micrófonos para luego en edición poder sincronizar. Pero lo importante que es el audio. El audio es lo más importante de un podcast. No se estresen tanto por el video, graben con un celular, no importa el tipo de celular, graben con una cámara económica, no importa. Lo importante es que el sonido quede muy bien registrado, porque la idea de un podcast es que las personas cuando escuchen tu podcast, lo hagan mientras van conduciendo, mientras van en el transporte público, ¿sí? Y te van a escuchar. Si el sonido es malo, no te va a servir el podcast. Entonces, lo importante de un podcast, ¿qué es? El sonido. El sonido. Exacto. ¿Qué recomendaciones en cuanto a micrófonos nos das tanto como para alguien que está iniciando y así alguien que pues ya tenga más o menos idea? Ok. Y bueno, aclaro, ¿no? Yo no soy experto en sonido, ¿sí? Yo no soy productor musical. Si es posible, vamos a tener ingenieros de sonido, expertos en producción musical. Los vamos a traer también a este podcast y les vamos a hacer todas esas preguntas. Pero basados en nuestra propia experiencia, ¿qué les podemos recomendar? A las personas que están iniciando, que de pronto no tienen recursos para hacerlo, sí o sí tienen que comprarse un micrófono. No importa el valor. Micrófono es micrófono, es decir, el micrófono de la cámara no sirve para nada. Los micrófonos de la cámara los ponen como por marketing, por venderlos, porque uno diga, oiga, estoy grabando, no sé, el cumpleaños de mi hijo y pues está sin sonido, a ver, esta cámara no me sirve. Por eso le ponen micrófonos. Pero a nivel profesional, los micrófonos de las cámaras, los que vienen incorporados, no sirven absolutamente para nada. ¿Listo? Tener muy en cuenta eso. Entonces, sí o sí, comprarse un micrófono.
Igual ustedes se pueden asesorar muchísimo a nivel de micrófonos. Aquí me encantaría decirles tipos de micrófono, marcas y demás, pero pues nos demoraríamos demasiado con el tema de usar micrófonos. Sí o sí, compren un micrófono, usen un micrófono. En el caso de la grabación, ¿cuáles son las recomendaciones que tú das para grabar el audio del podcast? Bueno, a nivel de postproducción, hay varios software de edición, tanto de grabación, o sea, captura del audio, como de edición, ¿sí? Hay uno muy famoso que es de la suite de Adobe, que se llama Audition. Obviamente es un programa que se tiene que pagar la licencia, pero también hay programas gratuitos. Hay uno muy famoso que es gratuito y yo lo conocí hace mucho tiempo que se llama Audacity. Así se llama el programa, lo pueden descargar tanto para Mac como para Windows y es un programa que pueden trabajar a nivel de multipista, es decir, pueden grabar, recibir diferentes señales, se pueden grabar al tiempo de manera simultánea, las pueden capturar y obviamente también las pueden editar. Ok, esto en aspecto del sonido. Ahora, pues como decíamos al principio que pues, están muy de moda los videopodcasts, en el sentido de video, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Ok, aquí me perdonan, yo hago énfasis en el tema. ¿Ustedes están grabando un podcast o están grabando un tutorial? Si están grabando un tutorial, estos micrófonos sobran. Sí, porque la idea de grabar un podcast es que va a una aplicación, a una app de podcast. Hablemos de Spotify, por ejemplo, donde la gente te va a escuchar. Por eso es importante el sonido. Es decir, ni siquiera necesitas una cámara. ¿Listo? Okay. Es importante, no necesitas una cámara. Diego, es que está de moda subirlo a YouTube, que la gente lo vea a uno. Sí, tienes toda la razón. Aquí nosotros lo estamos haciendo. Entonces, vamos a usar una cámara. ¿Qué cámara usar? Hay infinidad de cámaras para trabajar. Para hacer un podcast, ten en cuenta a dónde lo vas a subir. A YouTube. No necesitas tanta calidad. Diego, es que necesito que grabe en 8K, que grabe a 12 bits, que 4. No necesitas tanta cosa técnica, no necesitas tanta producción, no necesitas gastar tanta memoria para grabar el podcast. Recuerda que lo importante es el sonido. Con cámaras, pueden grabar con el celular. ¿Sí? Que tengo iPhone, que tengo Android, no importa. Lo que les digo, no se preocupen tanto por la imagen, preocúpense más por el audio, ¿listo? Entonces podemos grabar desde un celular, poderlo poner en un trípode o en una mesa o en un soporte que tengas, que esté fijo y que tú puedas hablar frente a tu cámara. Si tienes un invitado y no tienes más cámaras sin un celular, entonces tienes que ubicar el celular para que te abarque a las dos personas, que salgan ellos en cámara, ¿sí? Y lo que te digo, ahí no interesa que si le haces un zoom en edición después que se va a pixelar, no importa porque lo importante es lo que se está escuchando. Se está escuchando, exacto. Listo. En recomendaciones generales, porque técnicas que tanto se aplican a sonido como a audio, que podemos tener. Importantísimo, eso lo decimos aquí en los videos de Foco, y es baterías. Procura tener por lo menos 2 baterías en tu cámara. Si vas a usar el celular, procura tenerlo cargado, ¿sí? Al 100% cuando vayas a iniciar a grabar tu podcast. Obviamente, pues, sobra decir que pues lo tengas en modo avión, por lo menos para que no te entren llamadas, no te vaya a interrumpir la grabación y demás. O si lo conectas directamente, pues tener un poco de cuidado, porque como sí o sí las pantallas quedan de los celulares quedan prendidas, pues se te va a calentar muchísimo el celular. Y bueno, baterías y tarjetas. También a veces hay algo que es importante y es cuidar el tiempo del podcast. Sí, obviamente uno lo puede editar después y lo puede ajustar tiempos y demás, pero cuida el tiempo de tu podcast y más si tienes un invitado, porque Claro. como tú lo dijiste al comienzo, necesitamos que la mayor parte de información que nos da el invitado pues salga en nuestro podcast. Entonces no aguanta como omitir o darnos cuenta después que por falta de memorias, de tarjetas de memorias, resulta que no grabamos completo el podcast. Entonces eso es clave. Empecemos por saber cómo surgió la idea del podcast. ¿Qué motivó a Foco a unirse a esta moda del podcast? ¿Por qué surgió la idea? Bueno, nosotros hacemos diferentes producciones también a nuestros clientes donde les grabamos podcast. El podcast se ha vuelto muy de moda y obviamente en nuestra productora, en nuestros servicios, después de pandemia, nosotros no lo hacíamos, después de pandemia fue que empezamos a ofrecer este servicio, porque la misma necesidad así lo requiere. Obviamente, entonces nos tocó comprar que micrófonos, trípodes para micrófonos, porque los trípodes de cámaras no son los mismos para micrófonos, que la consola de audio, el amplificador de auriculares, los cascos que llaman en algunos países, aquí los llamamos los audífonos. Bueno, muchas cosas que hay que tener en cuenta para poder grabar un podcast a nivel profesional. Entonces, fuimos
fuimos adquiriendo, fuimos ofreciendo ese servicio y nos hemos dado cuenta también que, por lo menos con los clientes que tenemos, la información que dan ellos es muy valiosa, tiene mucho valor. Y ahí fue donde yo me di cuenta que, oiga, sí, es importante. Los podcasts se han puesto de moda, más que todos los videopodcasts, pero es muy importante. Hay personas que le interesan lo que tú estás hablando, le interesan tu tema, ¿sí? Como vamos a toda en este mundo, en estos tiempos donde vamos a 1000. Entonces hay que ahorrar tiempo. Entonces, mientras que yo voy en el transporte público, que es una hora, por lo menos aquí en Bogotá, que es de una hora y media promedio, estar en un transporte público. La ruta más corta. Por lo menos estar escuchando información valiosa para mí. Entonces, yo creo que eso ha hecho que el podcast tenga tanta importancia. Obviamente la pandemia le dio un empujón enorme, pero así se está moviendo el mundo. Entonces, obviamente nosotros nos adaptamos, ¿sí? Y empezamos también a ofrecer este servicio. Y ya, pues ya llevamos 3, casi 4 años después de pandemia ofreciendo este servicio donde dijimos, oiga, ¿y por qué nosotros también no hacemos esto? Exacto, esa era mi pregunta. O sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, yo ofrezco este servicio, yo lo hago, estoy detrás de esto, ¿por qué no he hecho el mío? Si yo tengo tanto conocimiento para compartir. Sí, tienes toda la razón. No lo hemos hecho y lo estamos empezando inclusive también con el tema de tutoriales y demás. Lo he querido hacer desde hace como 20 años. Ya me siento viejito por lo que estoy diciendo, pero de pronto es también la falta de acción, ¿sí? Tomar acción. Y es algo que con el tiempo, pues con los golpes, afortunado o desafortunadamente, uno aprende. Con Foco somos productora, tenemos nuestros clientes, hacemos nuestras producciones para nuestros clientes, pero también queremos enseñarle a la gente qué es lo que hacemos, ¿sí? Y no es el chisme, no es decirle, bueno, el chisme vende mucho, cómo hicimos esto, qué hay detrás de cámaras, a la gente le encanta eso, pero queremos es enseñarle para que las personas también puedan hacer lo que nosotros hacemos y que no cometan los errores que nosotros cometimos. Entonces, ¿qué mejor que no solo hacerlo en videos tutoriales, en YouTube, en videos cortos para redes sociales, sino también hacerlo en un podcast? ¿Sí o no? ¿Qué mejor que hacerlo? Entonces, eso fue lo que nos hizo clic para, oiga, ya tenemos que empezar a hacerlo. Y la verdad, esto lo queríamos hacer hace mucho, pero como yo digo por ahí, afortunado o desafortunadamente no lo hemos hecho por tiempo, porque afortunadamente hemos tenido mucho trabajo, ¿sí? Pero bueno, eso es como todo, hay que organizarnos, eso será otro tema que hablemos en otro podcast. Sí o sí hay que tomar acción y organizarse para no postergar las cosas porque eso no es bueno. ¿Qué fue lo que Foco tuvo en cuenta para su podcast? Porque pues cada uno tiene su esencia, sus cosas, sus técnicas. ¿Y cuáles fueron los errores que hubo durante la preproducción y la producción de el podcast en Foco? Ok, perfecto. Como lo dije, nosotros hemos venido trabajando con clientes, hemos tenido obviamente mucha experiencia a nivel de preproducción, ¿sí? Al cliente siempre le decimos, bueno, cuéntenos qué va a grabar, o sea, cuál es la temática, lo que hablamos al comienzo, y que tengan muy en cuenta lo que se va a decir y en el orden de que se va a hablar los temas o los subtemas. Eso por un lado. Nosotros pues lo basamos en los 2 primeros temas que son recomendaciones generales en este podcast y recomendaciones técnicas. Vamos a hablar de nuestra experiencia como tal, ¿cierto? Y las conclusiones. ¿Por qué lo hacemos? Porque, como les dije, en este primer episodio o sea, a pesar de que tenemos experiencia, podemos cometer muchos errores. ¿Por qué? Yo creo que hay una sola razón básica y es porque generalmente estamos atrás, ¿cierto? Detrás de las cámaras, pendientes de toda la producción. Nosotros no estamos pendientes de lo que va a decir la persona, que si lo dijo bien, si lo dijo mal. Obviamente de eso ya se encarga la persona que está enfrente a cámara, o sea, nuestros clientes y su invitado. En este caso, ¿qué pasa? Pues estamos jugando los 2 roles. Entonces, exacto, a veces estamos pendientes de lo que estamos diciendo, de lo que vamos de los temas que estamos hablando y demás. Por eso es muy importante el tema de la preproducción. Pero también a la vez estamos pendientes de, oiga, esta cámara sí está enfocando bien, esta sí está bien encuadrada, venga, yo reviso acá. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero la luz que yo tengo aquí atrás, que es una luz que es de recorte, la luz amarilla, la que me ilumina esta parte aquí del borde de la silueta, no estaba prendida. No sé si se dieron cuenta en qué momento cambiaron. Obviamente las personas que nos están escuchando no lo van a notar. Igualmente invitadas para que lo hagan porque ya tienen una excusa para ir a ver el video. Exactamente. Entonces,
No lo hicimos a propósito. Ahorita hicimos un corte porque una cámara graba hasta 30 minutos nomás. Entonces hicimos un corte y nos dimos cuenta, desafortunadamente, que esa luz no la habíamos prendido. Entonces, ¿por qué nos pasa eso a nosotros? Oiga, ustedes son profesionales, ustedes tienen experiencia, ¿por qué les pasa esto? Como les digo, aquí estamos jugando dos roles. Somos los presentadores, somos las personas que estamos apareciendo frente a cámara en el podcast y también somos las personas que lo estamos produciendo. Entonces, Las recomendaciones generales. ¿sí ven? Ahí está todo. O sea, no estamos diciendo mentiras. Le pasa, como dice un amigo, oiga, los médicos también se enferman. Sí, los médicos Exacto. también se enferman. A todos nos pasa. Bueno, de pronto las personas como productores audiovisuales, o en mi caso, y muchos colegas me lo confirman, somos muy perfeccionistas, ¿sí? Entonces, nos gusta hacer un producto a nuestros clientes de buena calidad, pero obviamente nos basamos mucho en los requerimientos del cliente. A veces el cliente tiene referencias, Diego, yo quiero algo así de este estilo. Si a uno no le gusta a nivel estético, no pasa nada. Igual es el cliente, es el que paga, pero uno lo trabaja con la mejor calidad. Cuando uno hace producción para uno, como en este caso, donde hicimos este video podcast, entonces queremos cuidar que la luz, que una cosa, que la otra, y nos demoramos demasiado. Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Ojo, Exacto. esto no es tan bueno. Ser perfeccionista no es tan bueno, porque como dice un amigo por ahí, donde me dijo, Diego, hecho es mejor que perfecto. Y eso es muy cierto. A veces uno por esperar a tener todo perfecto se demora y a veces uno no saca nada, no comparte nada, no hace nada, no toma acción. ¿Por qué? Por esperar la famosa perfección. Entonces, hay una pregunta que siempre ronda para ti. ¿Qué es mejor, la cantidad o la calidad? Para alguien que se está entrando en este mundo, desde mi perspectiva, para mí la cantidad, porque obviamente estoy así como limpio, por decirlo así, Ujú. pues necesito información, 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 información. Pero pues me imagino que ya para alguien que lleva su bagaje en esto, pues obviamente la idea es algo de calidad. Ok, pues yo te cuento que yo también pensaba lo mismo y yo siempre he peleado, no, la cantidad no, lo importante es la calidad. Y en este tema de redes sociales, en este tema de producción de contenido, donde hay que hacer mucho contenido porque ahora o sea, sí o sí hay que hacer así los gurús digan que no. Diego, hecho es mejor que perfecto. Entonces me dio a entender de que la cantidad en estos casos y en la gran mayoría, yo pensaba que no, es mejor que la calidad. ¿Por qué? Yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo me va a decir eso? Entonces él me decía, Diego, porque la cantidad te lleva a tener una mejor calidad. Y Ok. eso lo comprendí con el tiempo. Desafortunadamente no lo comprendí antes, pero lo comprendí y él me abrió como esa puerta y, oiga, sí, tiene toda la razón. La experiencia es lo que nos hace a nosotros expertos, ¿cierto? Ujú. Diego, ¿cuál es el estilo de foco? El estilo, ahorita sí, queremos que haya buena iluminación, el sonido, demás, cámara, multicámara y demás, pero yo creo que el estilo lo vamos es aprendiendo con el tiempo. No lo vamos a definir en nuestro primer capítulo. ¿Listo? Y lo Exacto. vamos a definir y lo más probable es que con el tiempo también lo vayamos cambiando. Y este consejo va para todos, o sea, todas las personas que nos están escuchando aquí en este episodio es eso, o sea, no esperen a ser perfectos o tener todo perfecto para arrancar. No, mire, yo si puedo decirlo en cada podcast que grabemos, lo voy a mencionar. Créanme que es clave. Hecho es mejor que perfecto, ¿sí? Entonces, que toda esta experiencia, que si le fue mal, que no grabó, que todo eso sí te sirve de aprendizaje para tu próximo podcast. Y cada vez vas a producir y realizar un mejor podcast. Ok, Diego, y ahora ya como para cerrar este tema de la experiencia, ¿qué conclusiones tú puedes sacar de este primer podcast? Bueno, yo creo que durante todo el podcast lo hemos dicho. Yo más bien te devolvería la pregunta. Grabando este primer episodio, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Tú que estás empezando en el medio de producción audiovisual, que te estás dando cuenta de todo lo que se utiliza, de todo lo que hay detrás de una producción profesional para grabar un podcast. ¿Cómo fue tu experiencia o cómo ha sido? La verdad, como te respondí en la pregunta de que si es mejor calidad que cantidad, pues para mí obviamente toda esta experiencia me enriquece y es mejor, listo, que sé cómo se mueve esta luz, que sé que esta cámara, que puedo decir, que no puedo decir, cosas así, o sea, son cosas que voy aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Entonces, eso es como la conclusión, experimenten, hágale, no le tenga miedo, métase en eso que igual es su tiempo, nadie lo está presionando, o sea, eso son como de las cualidades que tiene el podcast, que pues que tú puedes manejar tu tiempo, tú puedes tomártelo con calma y si no quieres sacar algo ligero, pues bueno, Ajá. eso ya depende de ti, pero igual es mi conclusión es experimentarlo, hacerle, de una, Tomar acción. tomar acción, Hecho es mejor que perfecto. definitivamente, o sea, tomar acción, hacerlo, igualmente tener muy en cuenta que, o sea, como
¿qué sacaste de eso? Tenerlo muy en cuenta y obviamente pues no cometer el mismo error. Ajá. Porque pues, listo, esa cámara no grabó y para el próximo volvió y no grabó, pues entonces como que No estás aprendiendo no nada. sirvió lo que hiciste. Entonces para mí esa sería mi conclusión desde mi perspectiva como alguien que está iniciando en todo este mundo audiovisual. Claro que sí. Y yo ahora te devuelvo la pregunta, o sea, ¿cómo sentiste todo el proceso, todo el proyecto desde tu perspectiva profesional? Pero ahora desde este lado de la cámara. Bueno, estar frente a una cámara no es fácil, ¿sí? Ahorita estamos más relajados, pues porque estamos hablando los dos. Igual, pues ya yo también ya me he acostumbrado un poco más, no soy experto. Mucha gente me dice, Diego, ¿usted le da pena estar frente a una cámara? Pero si usted toda la vida está trabajando, Claro. y tiene razón, yo toda la vida he estado detrás de la cámara, pero delante de la cámara soy otra persona y la cámara intimida mucho. Inclusive es donde uno se pone en los zapatos de las personas, de los clientes, de los presentadores y demás, y uno dice, la cámara me está intimidando. Entonces, la experiencia, definitivamente el hacerlo te hace quitar ese miedo a la cámara, ¿sí? Eso yo lo he aprendido. Yo ya he grabado diferentes tutoriales, bueno, muchos que no hemos publicado todavía, y eso a mí me ha enseñado también. Estoy seguro que mi primer tutorial al último tutorial, el cambio es asombroso, o sea, uno aprende y uno va mejorando, sí o sí vamos mejorando. Esperamos que siga siendo así a medida que van pasando los podcasts, de que vamos a tener tanto ustedes como espectadores, nosotros como participantes, un aprendizaje y que pues ambos podamos ir creciendo y que a medida que van avanzando los podcasts se noten la diferencia en el aprendizaje, ¿sí? Claro que sí, eso es lo bonito. Y lo bonito de hacerlo así natural, aquí no hay nada libreteado, sí tenemos obviamente unos temas para hablar, que son los mismos consejos que les dimos a ustedes, pero aquí estamos mostrando lo que somos y queremos documentar eso también para mostrar a las personas de pronto en un futuro no muy lejano, decirles, mira, aquí iniciamos nuestro primer podcast, nuestro primer capítulo fue así y ahora miren cómo vamos o cómo lo estamos haciendo. Para que las personas se den cuenta que cualquier persona lo puede hacer. Sí, nosotros somos productor audiovisual y tenemos experiencia y demás, pero en esto, estando frente a la cámara, hablando aquí al lado del micrófono y grabando un podcast, es nuestra primera vez como tal. Entonces, Exacto. ¿es posible? ¿Es posible hacerlo? Claro. Listo, Dani. No sé, creo que no se nos escapa nada más. No, eso sería todo por hoy. Pues obviamente invitarlos a nuestro siguiente episodio, nuestro siguiente capítulo. Que pues bueno, ya les dimos ahí el spoiler, pero pues ya tenemos nuestro primer invitado. Ya grabamos, ya Ya tenemos. seguimos ahorita en la edición y muy pronto vamos a compartirlo. Pero obviamente este es el primer episodio. Entonces, para que estén pendientes, para que pues obviamente si gustan, si les pareció agradable nuestra voz, nuestro proyecto, que lo Mira, recomienden. Pero mira que ese es otro tema. Mucha gente dice, no, digo, yo no quiero aparecer en cámara porque estoy gordo, porque estoy feo, porque estoy flaco, porque eso no importa, eso es lo de menos, ¿sí? Y lo que tú dices, Diego, que la voz, que una cosa, que ojalá les haya gustado la voz, sí, hay personas que tienen voz bonita, hay otros que tenemos voz fea, pero no importa, lo importante, eso se va aprendiendo también con la experiencia, ¿sí? A saber entonar, a saber decir, hablar, decir las cosas con muy buena redacción, llamémoslo así. Entonces, eso se aprende en el camino. Yo estoy seguro que el Dani del futuro va a hablar muchísimo mejor, con una mejor voz que lo está haciendo ahora y también aquí este servidor que tienen aquí que están escuchando. Entonces, pues nada, si se nos escapó algo, por favor, háganoslo saber en los comentarios. Si están escuchando este podcast, por favor, recomiéndenlo. Si les gustó lo que vieron y lo que escucharon, por favor, suscríbanse a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como @focofields. ¿Qué más se nos Nada, escapa? sería eso, invitarlos, estar atentos a lo que se viene en Foco Podcast. Claro que sí, Dani. Y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos y llegaron hasta aquí. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden trabajar con pasión y seguir en foco.